Nuevamente su amigo Ciro Paniagua, aquí saludándoles, y quiero dar las gracias por ese gran apoyo hacia mí. Ciro Paniagua y los del pueblo. Y para toda esa gente romántica que cree en el amor como yo, esta canción que dice así, también por ahí la van a escuchar y ya la han escuchado, y en fin, gracias nuevamente por su apoyo. Comparé tu piel con una flor en la mañana, y después de darte muchos besos en la cama, comprobé que tienes el color que más me gusta y la miel del corazón contigo se disfruta. Amaré tu cuerpo con locura, cuidaré lo que de mí consumas, beberé a tragos tu ternura y mi ser que no termine nunca. Tu querer es un volcán de azúcar y tu fe a ser mejor me ayuda. ¿Qué tal, Estamos así como de mañanita rica, así bonita, como que es una hora así romántica, no sé, pero como que soy medio melancólico. Yo sé que ustedes también son, así que... Pero vamos a cambiar un poquito. Esta canción también por ahí ya está en todas las redes sociales, en todas las plataformas. Y pues yo siento que también está muy llegadora, así que... ¿Para qué temerle a la muerte si tarde o temprano te quita la vida? Si tú crees que serás para siempre de alma informado, es una mentira. ¿Para qué temerle a la muerte si al cumplir 100 años apenas caminas? ¿Para qué temerle a la muerte si es un buen descanso cuando te jubilas? ¿Para qué temerle a la muerte? ¿Para qué temerle a la muerte? Y es una neta hecho realidad con esta canción, porque pues yo creo que la vida pues va de la mano con la muerte, y pues hay que vivir la vida bonito, porque al final de cuentas es lo más hermoso que tenemos aquí en esta tierra. Y esta canción que continúa, esta canción que acabo de cantar se llama ¿Para qué temerle a la muerte? Es una canción que se está promocionando fuertemente y la van a escuchar por ahí en todas las plataformas, ya les comenté. Y esta canción que voy a continuar ahorita se llama La hoja y yo. Es una canción que me grabó el señor Ramón Ayala hace algún tiempo, y hace por ahí algún tiempecito la grabé con Los Crueles de México. Es un grupo que está jalando fuertemente. Creo que ustedes también lo han escuchado mucho en todas las plataformas, en la radio, en programas de televisión. Y es un grupo que viene de verdad arrastrando, pero sabroso. Viene con todo. Así que ahí se los encargo a Los Crueles de México, mis amigos. Y con esta canción les despido y les dejo un fuerte abrazo a todos. La hoja yo
me caí.